Entonces, tienes que calcular la presión ya. Si tienes la fracción, calcular la presión parcial. Para la presión parcial y la presión real, porque la termina por Antoine, calculas la humedad relativa. ¿Qué? Eso sería como para la primera parte, que es cálculo de propiedades, pues no las pediríamos. ¿Y esa ya es? Puede salir ahí también. Sí, lo ven porque puede salir en este parcial. Aquí. Puede salir la parte del balance de... Pero eso puede ¿Qué? La hora de ingreso, la hora de sale, el balance de ingreso. Eso sí va a ser. Sí. Eso lo puede ver. Sí. Ajá, profe. Si nos piden el porcentaje Yo creo que eso va a de humedad relativa, entonces esa presión de abajo la calcularemos con Antoine. Y la de arriba, allá. Y si yo te pido, en este caso, esta es la pregunta, vean. ¿Cómo sería el dato que yo les daría en el examen? ¿Qué dato yo les podría dar para que calculen este punto, por ejemplo? El punto Es justamente es la presión como está en saturación, la presión de saturación y la temperatura van a coincidir, entonces la puedo sacar con Antoine y la coloco aquí, ¿no? Entonces no entiendo, no sabría de otra manera. Ok, bueno. Si, Les estoy diciendo hasta el dato, eso es lo que va. si nos dan la humedad relativa. Bueno, podría dar Ok, la humedad relativa es la saturación, no es lo mismo. No, yo les estoy diciendo, ¿qué dato yo te daría en el parcial si quiero que salga esa humedad? Vamos a tener involucrada la humedad. ¿Qué dato yo te tendría que dar? La presión Bueno, los parcial valores y la actuales presión. también. La total. Bueno, sí te podría dar la presión parcial, pero no. Es que claro, necesitaría la presión parcial porque si yo quisiera irme con la de Y', no puedo entrar aquí y conocer Y', si no conozco. Ay, ¿por qué te vas a decir? ¿Más al revés? No, porque es que si yo más bien quiero Y', ¿Qué dato te daría yo en el examen? las presiones. las presiones. Ah, la presión que... Total. La podría dar, pero no quiere. No La quiero total. dar. Ah, ok, me tiene que dar el porcentaje. Eso. Me tiene que dar Pero mira, el porcentaje de humedad relativa es ese. Exactamente, el porcentaje de eso y me da la presión y me da para poder calcular la presión de vapor. Con eso yo puedo calcular la ¿Qué presión te doy parcial, entonces? El presión porcentaje. total, Porcentaje de humedad y relativa. Y para las poder porcentajes. calcular la presión de vapor. ¿Qué? La unidades de calcular todas las entonas. La ecuación de todo, pero aquí no. La temperatura, la que... Y la Eso es lo que le estoy diciendo. Dos cosas. Claro. De la No, presión son total. varias. La presión total. Eso es lo que le dije, profe. Ah, una atmósfera, es verdad. No te lo tengo que dar. Profe, Te tengo que dar la humedad y la temperatura, más nada. eso fue lo que le La dije. ecuación de todo la puedes dar hasta cualquier internet. No. Usted dijo que Bueno, usted se la daría en el examen. y con las constantes también. Usted dijo que lo iba a dar completo. Con la constante. Pero eso, bueno. Entonces con eso, Yo sacando. calcular la presión. Presión parcial de Escuchar lo que quiere el parcial. Ya lo tenía. No me sorprende. Profe, ya no confío. Se está riendo mucho, esa es una maldad. Profesor, ya. No. Dijo que iba a ser fácil, que era lo que habíamos visto en clases. Ya lo hicieron. Mira, ya lo hicieron ubicando el punto con porcentaje de Ay, no. relativo. Se Con lo voy a porcentaje de saturación. ahora. También lo ubicamos que es Y entre Y saturada. Sí. O sea que ya no entraríamos con H1, sino con Y1. Exacto. Con Y1. Y con Y1 como si le H2. Que es directamente. O Con Y1 calculo en la H1. ecuación. Ujú. Recuerden que con Y1 es que Y esas sí son las que vamos a interceptar TL1 con H1. Y ahí tenemos. entonces, lo hicimos así. Lo ubicamos en el punto así. ¿Saben hacer? Lo ubicamos así. ¿Así como es? ¿Así como es? Como lo que hemos
Es igual. Eso es lo que hicimos en el parcial. Y lo que cambió En el que eran los prediseños, te daban el porcentaje de saturación. Ah, Era el ya. 50% de esto. Sí, sí, sí. Y con eso ubicabas Jesús. Sí. No, todo. Ok, profesor, ya va. Solo para aclarar, porque es algo que pasa. Puse la ecuación para hallar H1. Yo lo voy a hacer. Voy a calcular H1 con esta ecuación. Listo, fija. O sea, yo con todo esto dato lo único es que voy a calcular T1 para calcular mi H1. Ok. Bueno, yo te daría, por ejemplo. Pero ¿cuál es la primera cuál es la pregunta? Ajá. Pero lo puedes explicar. O sea, La no es. unidad relativa es el primer punto, solo por favor. La pregunta es diseño de la torre. Esa es la pregunta. O sea, La pregunta es de cálculame la altura de esa torre. Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo tú la tienes que calcular? Tienes que hallar el punto 1, el punto 2, la pendiente, lo que tengas que hacer, el cálculo intermedio. Ahora, para hallar el punto 1, yo te daría, por ejemplo, aquí dice condiciones ambientales. En vez de darte el porcentaje de saturación, te puedo dar el porcentaje de humedad relativa. No te doy esto, sino te doy esto. Ok. Y necesitas para ese es la presión de vapor. Las constantes de Antoine y te daría entonces nada más dos datos: la temperatura y la humedad. ¿Cierto? Con esa humedad, exacto, con esos porcentajes de humedad relativa y la temperatura, calculas la presión de vapor, despejas la presión parcial, con la presión parcial calculas la humedad absoluta. ¿Sí lo ven? Porque la presión total la tiene. Pedacito. Y con el Y1 y temperatura del líquido ubicas el punto 1. Pero eso lo puede hacer más propiedad. Es como un poquitico más largo, pero así va a ser parcial. Una pregunta. Le estoy diciendo prácticamente el dato. La humedad que se da en este ejercicio, en este modelo de parcial, ¿esa humedad de qué es? Saturada. Eso de aquí. Porcentaje de saturación. Porcentaje de saturación. Que era el 50%. Exacto. No, la humedad. No el porcentaje de saturación, la humedad. Ah, sí, esa es humedad absoluta, porque te están diciendo libra de agua por libra de aire. Ah, me la da Y libra por libra directamente. es kilo, ¿En cuál? en masa. Y en masa es absoluta. No molar absoluta. Yo también te podría dar la molar. Tienes que pasarla a la absoluta porque la tabla es absoluta. Sí, Hay que terminar de hacer pero ese sí lo ven. Hay muchas formas. No se caletreen como que es esto. Porque, y si yo te quiero dar la idea de esta, te doy la esta. Claro, hay que pasar a ¿Cómo haces? Tener los pesos moleculares. ¿Qué pasa? No, pero eso es para la pregunta de las propiedades. Se puede salir el diseño. ¿Ok? ¿Cómo para que yo tengo que evaluar si ustedes están estudiando? Yo tengo que evaluar eso. Ya nos ves. ¿Qué más? Otra cosa que se puede hacer, a lo mejor te podría dar el volumen húmedo. Yo te podría dar el volumen húmedo y la humedad. Por ejemplo, en la entrada. el volumen húmedo. Profesor, una pregunta. Ajá. Porque el volumen húmedo es una propiedad intensiva o extensiva. ¿Cómo? ¿La qué? Depende de la temperatura, ¿verdad? Es la densidad y la densidad es una propiedad. Ok. Entonces, si te doy el volumen húmedo y te doy la humedad, puedes calcular la temperatura, ¿verdad? ¿Sí o no? Volumen húmedo y qué? No, el volumen húmedo y la humedad. ¿Sabe que en Antoine uno tiene que utilizar una temperatura? Esa temperatura sería Dato. la T de operación. Sí, claro, porque tú lo que estás diciendo es, mira, esta es mi condición de entrada. ¿Qué significa esta ecuación? Esto es el total. Es como decir, esto es lo máximo que se puede evaporar del volar, de mi vapor. Es lo máximo. ¿A qué temperatura? A la temperatura de mi sistema. Que es a esta presión. Que sería la temperatura de entrada del aire. Claro. Entonces yo voy a determinar cuál es lo máximo que se me puede evaporar de ese vapor a mi condición de entrada. Entonces esto es a la temperatura, por ejemplo, de gel. ¿Sí?
Entonces con esa TG1, ustedes calculan esa presión de vapor, es como decir, eso es lo máximo que se puede evaporar. Pero entonces A esa condición de temperatura. No, es la periódica. Claro, que les estoy diciendo, te daría la temperatura y te daría este porcentaje. no, porque yo, o sea, también podría. Porque no tiene sentido que te dé esta presión. Claro, sí, sí. No tiene sentido porque esto es algo que ustedes no tienen que determinar. En cambio, esto es algo que se puede leer en un instrumento. Es algo que yo tengo un termohidrómetro aquí y leo porcentaje de saturación o leo porcentaje de humedad relativa. Por lo general, dan esto. En el termohidrómetro salen esto. Entonces, esto es algo que yo puedo leer. Y te daría esta. Y esto es una ecuación que tienes que calcular. ¿Y cuál sería la T para Antoine? Que es lo que preguntó Dani. La temperatura de entrada. ¿Por qué? Del- La de la operación. ¿De cuál? Por ejemplo, si es en el punto 1 es la del caso, la temperatura TG1. ¿Por qué? Ok. Porque lo que vas a determinar con esa presión de vapor es cuánto se puede evaporar. ¿Cierto? La presión de vapor, ¿qué significa? Es cuánto es la presión de saturación de esa sustancia volátil que puede evaporarse máximo para que esté en una condición de saturación. ¿Sí? Es la presión de saturación de ese sistema, de esa mezcla. Esa sería la TG1. ATG1. Pero en realidad no estás a esa presión, ¿verdad que no? Estás a un porcentaje que a lo mejor es el 50%, estás a la mitad de esa presión. ¿Sí? Si yo te dijera entra saturado, ahí sí es como que si fuera la presión de vapor directo. ¿Sí lo ven? No. Eso no. Pero es tan solo si me dijeran que está saturado. Exacto. Ya, se está saturado. Si está saturado, es como si fuera alta presión de vapor. ¿Sí lo ven? La presión parcial sería la misma presión de vapor. ¿Sí lo ven? Porcentaje sería 100%. O sea, sería la porcentaje relativo igual al 100%. Exacto, porque está saturado. O en porcentaje de saturación, 100%. Eso dice La humedad absoluta es la humedad de saturación. Es igual. Esta es igual a esta. Cuando estás a 100%. Y cuando estás también a 100% es la presión parcial y la presión de vapor. Ok, Eso. sí. En la condición de que Está sea en la condición de saturado. saturación. ¿Ah? Ok. Cuando está saturado. ¿Sí? Sí. Ajá, otra duda. Dijo algo del volumen húmedo. Bueno, que si yo te doy, para que vean que yo puedo cambiar cualquier variable. Si te doy el volumen húmedo, usted tiene una ecuación para calcular eso. ¿Cierto? Tengo Sí. una función de quién? De la temperatura. ¿Cierto? ¿Y qué más? Y la humedad. ¿Cierto? Sí. El volumen húmedo es una función. Entonces, si yo te doy este y te doy esta, es para la temperatura. Y con la temperatura calculas la entalpía. ¿No? Es una función de la temperatura y la humedad. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Sí. Quiero que vean que yo le puedo dar cualquier cosa. Cualquier cosa. Tiene que saber allá ese punto 1. Eso es todo. ¿Ok? Ya, vamos. Ya, no leemos.